Bienvenidos al podcast de EDAP en Español, un espacio para conversar sobre educación en el mundo, sus avances, las nuevas tendencias y los desafíos del futuro. Aquí comienza de EDAP en Español, una conversación de vanguardia. Saludos, estamos en un capítulo más de EDAP en Español con nuestra querida Adriana, que acompaña varias de estas conversaciones. Bienvenida, Adriana. Qué gusto que estés otra vez con este capítulo. Tenemos un invitado muy especial. Así es, Fernando, me encanta. Y este invitado y este tema me mata. Así que me vas a tener aquí emocionadísima estrenando este hermoso espacio que generamos contigo. Bueno, pues tenemos nada más y nada menos que a Facundo Manes, un reconocidísimo neurocientífico, médico, educador y un líder de pensamiento en América Latina. Facundo y yo nos conocimos en un café en Barcelona hace algunos meses. Conectamos rápidamente y creo que esa conversación pudo haberse llevado días y noches completas y pues nada, hoy lo vamos a tener que hacer en 30 minutos. Facundo, es un honor que hayas aceptado esta conversación, y para que la audiencia te conozca, cuéntanos en un minuto un poco de ti. Bueno, la verdad que el agradecido soy yo y también lo felicito por esta iniciativa que me parece fascinante, conversar sobre temas del presente y del futuro que son claves. Soy alguien que creo que se reinventa permanentemente. Puedo decir que soy médico, neurocientífico, interesado por el futuro de mi país y de América Latina, de su inserción en el mundo actual. Puedo decir muchas cosas, docente, profesor, pero me parece que soy un ser humano que intenta reinventarse permanentemente. Creo que eso sería un resumen de mi perfil. Súper, no, encantadísimos, y realmente creo que tenemos una visión que discutir contigo sobre tus ideas de la neurociencia y su conexión con la educación, el cambio de mentalidad. Yo recientemente me inscribí en un curso de neuroplasticidad en los negocios, ¿no? Esta capacidad de adaptar tu cerebro a responder a situaciones distintas y a los cambios del entorno. Tú has hecho iniciativas fascinantes, el podcast que tienes, Pensar de Nuevo, que yo lo escucho semanalmente y vuelvo con frecuencia a cada una de estas ideas, y la iniciativa de INECO-U. Así que empezamos por ahí, Facundo, la neurociencia. ¿Qué va a pasar con la educación que no necesariamente entiende hoy cómo el cerebro y el conocimiento que tenemos del cerebro va a ser fundamental? ¿Qué nos dices en este tema? Bueno, te digo una reflexión y ya podemos terminar, porque me parece que está todo ahí. Nosotros los seres humanos somos cerebros con patas, nos guste o no. Desde respirar, ahora estamos respirando y nos damos cuenta, pero hace unos segundos estábamos respirando y lo hacíamos en forma automática, no consciente. Sin embargo, centros del sistema nervioso central controlaban la respiración. Hasta las reflexiones filosóficas más profundas, todo lo hacemos con el cerebro. Y básicamente nuestro cerebro, o sea nosotros, aprendemos cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. Repito, los seres humanos aprendemos cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y nos parece un ejemplo. Si quieren, terminamos el programa acá porque ya vamos a redundar sobre esto. No, pero todo parece indicar que nos encaminamos a un modelo de aprendizaje híbrido que combina las alternativas digitales, como esta, con las presenciales, y tomando lo mejor de ambos mundos. La pandemia nos obligó, por suerte, dentro de todas las cosas malas que ocurrieron en la pandemia o que ocurren en una pandemia, a superar el miedo a la deshumanización que muchos le atribuían a la tecnología, ya que es un riesgo pensar en reemplazar las aulas o reemplazar al docente con inteligencias artificiales o dispositivos tecnológicos. Tenemos que confiar en nosotros, las capacidades que nos hacen humanos, y que las computadoras o las inteligencias artificiales más complejas no van a poder copiar o imitar
esas capacidades humanas únicas del ser humano van a ser cada vez más importantes, pero tenemos que entender que la tecnología también es una enorme ventana para aprender, compartir nuestro aprendizaje. Por ejemplo, hoy más que nunca resulta evidente la necesidad de mejorar la alfabetización digital de toda la población, sobre todo en Latinoamérica, el mundo hispano, para educar y educarse, sino también todo esto hace la diferencia de prosperar, de operar en bancas online, de atención médica a distancia, de realizar trámites. Y como decía Fernando muy bien, el cerebro humano, nuestro cerebro, se está adaptando permanentemente. En este momento su cerebro está cambiando las conexiones. Le guste o no mi charla, y mi cerebro también está generando miles de conexiones. Y tenemos que entender que el cerebro es un órgano plástico y se modifica con cada aprendizaje hasta el último día de la vida. Y cuando a mí me preguntan, Facundo, ¿podemos aprender hasta el último día de la vida? Yo le respondo, no solo que podemos, sino que debemos, porque el aprendizaje protege el cerebro. Aprender protege nuestro cerebro. Qué espectáculo, Facundo. Yo estoy aquí en mi salsa. O sea, me encanta lo que estás diciendo. Has dicho dos cosas impresionantes. Número uno, que definitivamente nuestro cerebro está dispuesto para aprender. Pero creo que lo que más nos cuesta es desaprender, que va dentro de todo lo que estamos hablando, de la nueva tema digital, de lo que viene. Y estás hablando también de que somos personas que también usualmente aprendemos, quienes nos modelan, a quienes admiramos. Y esto me parece fundamental porque, hablando del mundo de la educación, un estudiante aprende de quien admira. Esto nos diría que el rol del docente tiene que ser esa persona que inspira para que el estudiante realmente quiera aprender. Y me gustaría hacer la unión de esos dos mensajes tuyos con el desaprender, porque hoy por hoy la forma en que piensa una generación difiere de la otra. Y estamos recibiendo en las aulas generaciones que tienen prioridades como la inmediatez, como la tecnología, cosas diferentes como su cerebro funciona con la que funcionan los docentes. O sea, auxilio, Facundo, ¿qué hacemos? Porque definitivamente tenemos dos tipos de pensamiento diferente que tienen que estar enfocados y muy conectados para que realmente logremos transferir este aprendizaje que un docente puede llevar. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, me parece una pregunta fundamental para todos los docentes del mundo hispano que van a escuchar este podcast, porque vos pedís auxilio y yo te diría, voy a dar tranquilidad. Los docentes van a ser fundamentales, porque el contacto humano, aunque los docentes no sepamos un dato, porque hoy un dato puede estar más cerca en Google o en cualquier buscador que en la cabeza del cerebro de un docente. Nosotros no tenemos como docente que saber todo. Inclusive va a haber una posible educación invertida. Cuando éramos chicos nosotros, nuestras generaciones, o por lo menos las generaciones de nosotros los tres, íbamos al aula en forma pasiva a aprender. Y tomábamos nota de un tema de geografía, de matemática, de inglés, de historia, de biología. Ya ese tema, fotosíntesis, álgebra, lo que sea, ya lo podemos aprender gracias a la tecnología en cualquier momento, en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Entonces no va a ser necesaria esa aula para aprender el tema. Antes hacíamos los deberes, las tareas, solos en nuestras casas, en nuestros hogares. El aula no va a ser algo en extinción, no. Quizás la función de aprender en forma pasiva un tema va a ser reemplazado, porque esto, como dije, lo podemos hacer en cualquier dispositivo. Hay videos de cualquier tema que son muy buenos de las mejores universidades o de los mejores colegios o de los mejores docentes gratis en YouTube. Entonces, hoy el tema lo podemos aprender, a diferencia de hace unas décadas, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero el aula va a ser irreemplazable porque esa tarea que antes hacíamos solo en nuestras casas, la vamos a hacer en el aula. Va a haber como una educación invertida. Vamos a ir al aula a trabajar colectivamente. Y el docente lo que tiene que hacer ahí es manejar el equipo, manejar las emociones, manejar la cognición social, manejar la empatía entre los miembros del equipo, la dinámica del equipo, pero ya no va a tener el rol de saber todo, porque sería imposible saber todo teniendo los dispositivos de búsqueda que tenemos. Así que yo lo que quiero es tranquilizar al docente que el nuevo rol va a ser del docente, y que ya lo es
es básicamente hacer todo lo que la inteligencia artificial, lo que Google, lo que las computadoras más sofisticadas no pueden hacer. Estamos, y quiero ponerlo en contexto contemporáneo de todo esto, estamos transitando una nueva revolución industrial, la cuarta. Las 3 primeras revoluciones industriales cambiaban lo que hacíamos. Esta cuarta revolución industrial, además de cambiar lo que hacemos, nos cambia a nosotros. Estamos hablando de la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico. La cuarta revolución industrial se trata de la fusión de las esferas física, biológica y digital. Por ejemplo, investigaciones que ya son un hecho y que estamos viviendo, la interfase cerebro-computadora, avances en la biotecnología, robots invencibles para diversos retos, autos que se manejan solos, drones que controlan extensas tierras para el sembrado, inteligencia artificial, medicina digital, impresoras 3D, nanotecnología, energía renovable, realidad virtual, ya son parte de mucha gente en el mundo. Ahora, esto nos plantea enormes desafíos a nivel educativo, porque necesitamos acompañar a los alumnos para adquirir habilidades que desarrollen habilidades para los empleos que todavía no se formaron o que no se crearon. Y esto no debe desalentarnos, esto más bien debe impulsarnos, inspirarnos a pensar los cambios urgentes para invertir en las habilidades humanas que nunca la tecnología podrá reemplazar. Como dijimos, ya no va a ser tan necesario el conocimiento enciclopédico, las memorias prodigiosas, porque ahora podemos buscar en cualquier buscador un dato. Antes yo me tenía que acordar de memoria ciertas cosas que hoy no son necesarias. Entonces la memoria enciclopédica ya no va a ser tan importante, pero ojo que nuestra resiliencia, la capacidad de la flexibilidad cognitiva, lo que decía Fernando, va a ser muy importante, la creatividad humana. Si quieren, después podemos hablar de cómo creamos los seres humanos, pero nunca una máquina, una tecnología va a crear como creamos los seres humanos. Manejar situaciones novedosas, complejas, la sensibilidad estética, pensar críticamente, reflexionar, la introspección, tomar decisiones con efecto inmediato, pero pensando en el largo plazo, la intuición, el contacto interpersonal, la empatía, las habilidades emocionales, la inteligencia colectiva, todo esto, la compañía, el cuidado amoroso, inspirar, motivar, formar, eso no va a poder ser sustituido por las máquinas. Y ahí es donde tenemos que hacernos fuertes los seres humanos. Cualquier docente que quiera hoy tener un rol importante no tiene que competir con una máquina. Tiene que fortalecer las habilidades humanas que las máquinas nunca van a poder reemplazar. Esto, Facundo, es que mueve muchísimo porque hay temas que parece que los tenemos en una percepción equivocada. Parece que la creatividad es de los jóvenes y los mayores han perdido la creatividad. Parece que el estrés es mucho más en las generaciones más jóvenes también y que los maduros podemos manejar el estrés de una manera distinta. Y sobre todo esto que tomas de la memoria contra la empatía, la sabiduría con el crecimiento. De pronto, a mí me viene esta habilidad que necesitamos desarrollar, que es la habilidad de colaborar probablemente entre generaciones distintas, colaborar con personas que no piensan igual a nosotros, porque el mundo se está polarizando, las ideas ya no se discuten, se discute más quién está posicionado de un lado y del otro. Y yo creo que no nos enseña nadie a hacer este tipo de colaboración. ¿Cómo ves tú la conversación multigeneracional, la colaboración entre diferentes? Esta idea, yo te he visto recientemente plantear en tu agenda de conversaciones la posibilidad de integrar una mentalidad distinta en países, y veo que esto surge desde la educación. ¿Cómo lo ves? Bueno, varias cosas importantes dijiste, Fernando. Coincido, primero concluyo diciendo que la educación intergeneracional es muy importante, es crítica, es fascinante además. Hay un experimento que se hizo en Inglaterra hace unos años, donde se ponía a jóvenes que estaban en el college a hacer tareas de cognitivas y a personas que no tenían ningún trastorno cerebral de 80 y pico de años, y los jóvenes eran más rápidos en algunas tareas, con más velocidad y alguna más memoria, pero los más grandes, los adultos mayores, tenían más estrategia, tenían más sabiduría, respondían, a su vez rendían más por habilidades que no tenían que ver con la memoria enciclopédica ni por la flexibilidad mental. Así que
Primero hay que saber que si uno llega bien a los 90 o 100 años, cognitivamente, si uno llega bien, está para hacer tareas incluso igual o mejor que alguien de 20 años. Eso es muy importante. Y además los mayores tienen esta sabiduría que son necesarias para los jóvenes. En muchos lugares del mundo están fomentando, como bien sabes vos, Fernando, esta educación intergeneracional que me parece fascinante. El otro tema que tocaste es la creatividad. Y acá me gustaría hacer un ejemplo, porque no tenemos tiempo en realidad, de disecar cada una de las funciones o habilidades cognitivas y emocionales que mencioné. Pero podemos hacer un paréntesis en la creatividad. Y es un ejemplo claro de cómo la tecnología nunca va a reemplazar el cerebro humano. Todavía no sabemos bien cómo surge el momento creativo, el momento ajá, pero sabemos bien qué condiciones favorecen el momento ajá, el momento eureka. También sabemos que la creatividad es una habilidad que todos tenemos. Esto no es menor porque en la antigua Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas. En el Renacimiento se pensaba que una élite tenía el privilegio de la creatividad. Hoy sabemos que todos tenemos el potencial creativo, pero también sabemos que en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Repito, la inspiración es para amateurs. Yo no voy a ir caminando ahora por donde estoy, es una caminata y descubrir una fórmula matemática compleja, porque no soy matemático, no tengo procesos previos que me llevaron al momento eureka. Por eso digo que en términos de creatividad, la inspiración, que yo voy caminando y descubro algo, es para amateurs. El primer proceso que requiere la creatividad humana puede requerir años o décadas, y es la preparación, prepararnos en un tema o en varios temas que den lugar a un tema nuevo. Eso puede requerir años, preparación. La preparación es clave, pero no es suficiente. Luego viene un momento de incubación, que puede durar semanas, días o meses, y es donde uno se pone obsesivo sobre un tema, sobre un dilema. La preparación y la incubación son necesarias, pero no es suficiente. Luego, generalmente el momento eureka, el momento ajá, viene cuando no hacemos nada. Cuando el cerebro no hace nada, trabaja mucho. Cuando dormimos, cuando estamos tirados en el sofá, cuando estamos caminando en la playa, cuando estamos en el bus o en el colectivo, como decimos en Argentina, o en el taxi, medio groggy, o en el avión, el cerebro, no haciendo nada, el cerebro activa una red masiva que se llama Default Network o red de reposo, que conecta áreas que no estaban conectadas e ideas que no estaban conectadas. Y ahí surge el momento eureka, cuando no hacemos nada. Pero antes tendríamos que haber tenido preparación e incubación, que requiere cierto tiempo. Además, después hay que verificar si lo que creamos tiene algún sentido en el área de la creatividad, si es algo nuevo con valor. Y además, para crear hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco loco. No hay que tener miedo de equivocarse. Y este es otro tema que yo critico a las organizaciones, a la sociedad, a la familia y a las escuelas, que se estigmatiza el error. Hay que equivocarse. Para hacer algo bueno, hay que equivocarse. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes del aparatito que nos cambió la vida a muchos o nos dio una comunicación diferente. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Así que hay que equivocarse para crear. Y esto que dije yo de cómo se crea, que lo resumí por el tiempo del podcast, es una clave de por qué nunca la tecnología va a crear como creamos los seres humanos. Y lo mismo pasa en la empatía, en la inteligencia, en la decisión. Podríamos disecar cada habilidad humana y entender por qué el futuro depende y el presente en confiar más en las habilidades que nos hacen únicas, que nunca van a ser mejoradas por las máquinas, y ya entender que las máquinas nos superan, la inteligencia artificial y las computadoras en muchas tareas nos superan. La inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos, encontrar patrones, ya es mejor que nosotros. Pero eso no debe asustarnos, no debe inhibirnos, porque nunca la inteligencia artificial y la computadora más sofisticada, y la tecnología más sofisticada, va a tener las habilidades humanas que necesitamos para el mundo que viene, como lo hacemos los seres humanos. No, mejor dicho, ¿qué dejaste? No voy a poder dormir esta noche con todo lo que nos acabas de decir, Facundo. Qué interesante cómo lograste hacer clara la creatividad y cómo nos diste un paso a paso de lo que nos toca empezar a hacer si queremos ser creativos. Muchas gracias por hacerlo tan para mí, tan práctico, ¿no? Para poder... Te voy a dar un ejemplo, te puedo dar un ejemplo. A ver. Te quiero dar un ejemplo de creatividad. Paul McCartney estaba durmiendo y soñó la melodía de Yesterday. Ahora, yo puedo dormir, si vivo 90 años, voy a dormir 30, porque uno duerme un tercio de la vida. Y nunca voy a soñar ninguna melodía, ¿por qué? Porque no tengo la preparación musical. Paul McCartney tenía décadas de músico y en las últimas semanas estaba obsesionado. Las obsesiones tienen más
relación con la creatividad que el coeficiente intelectual. Porque las obsesiones, no el síndrome obsesivo compulsivo, pero sí obsesionarse con un dilema correlaciona más con creatividad que el coeficiente intelectual, porque obsesionarse con un tema asocia ideas que no estaban conectadas. Y Paul McCartney venía obsesionado en las últimas semanas con esta melodía que no le salía. No hizo nada, la soñó y la creó, le vino a la cabeza y la notó. Este es un ejemplo claro de cómo funciona este mecanismo, un ejemplo de vida real, de cómo funciona este mecanismo de creatividad que todos tenemos. No, excelente. Y mira que transporándolo a quienes nos escuchan, que son todas esas personas que están en educación superior, en educación, y que todos los días están entendiendo un poco lo que tienen que hacer, pero cómo lo hago yo en mi día a día. Creo que ese cambio es el más complejo, porque te escucho, yo puedo escuchar, pero ¿cómo lo hago yo en lo que hago todos los días, haciendo lo que siempre he hecho como lo he hecho? Yo creo que haciendo ese símil que hablabas tú también de la inspiración, yo creo que es un llamado muy importante a los líderes de educación superior, porque al final tú mencionabas el docente es el que tiene que enfocar en estos ámbitos que estoy totalmente de acuerdo contigo, son los que tenemos que trabajar hoy en día en nuestra sociedad. Yo creo que estos temas de los polos que existen, que estoy bueno o malo, porque no hay un punto intermedio, estoy contigo o estás contra mí, no hay punto intermedio, está llevando a tener una sociedad profundamente violenta y segregada. Y no nos ponemos de acuerdo. Entonces eso es lo que nos toca hacer en las universidades. Nos toca preparar a la gente para vivir también en sociedad, y creo que eso es algo que hoy por hoy no necesariamente tenemos tan relevante, sino enfocarnos en competencias para el trabajo. Entonces estás tocando algo muy interesante, y significa que el líder es el que toma las decisiones, los rectores, los presidentes de instituciones, tomen esta ruta que nos acabas de dar para inspirar también a sus docentes en este camino que tenemos que caminar juntos para poder tener estudiantes con la riqueza multigeneracional, que, insisto con mi comentario inicial, nosotros pensamos diferentes, estamos acostumbrados a pensar diferente, nosotros hablamos del esfuerzo para tener resultados, quizás los más jóvenes quieren algo mucho más de inmediatez. Y la recompensa por la propia tecnología puede cambiar la forma en que... Y ahí encontramos un elemento de discordia, cuando estamos tratando de enseñar, pero nos vamos más a la forma que al fondo. Entonces, qué desafío tan bonito es que le estás poniendo a los líderes de educación superior. ¿Cómo los orientarías a ellos para tomar decisiones para mejorar el impacto de sus universidades? Bueno, vos hablaste de varios temas importantes, de un mundo dividido, del liderazgo, así que voy a hacer dos comentarios para no abusar del tiempo. Primero, que estamos en un mundo dividido. Los seres humanos somos tribales, porque nuestro cerebro tiene que entenderse como una evolución de miles de años. Y en esos miles de años, nosotros necesitamos haber sido tribales, porque el tribalismo, pertenecer a un grupo, una tribu, nos daba más protección ante la amenaza externa y nos daba más posibilidad de alimentarnos. Entonces, los seres humanos somos tribales. Uno va por la vida con esquemas mentales, con marcos mentales que construimos cada uno en lo individual, con lo que vivimos y con cómo interpretamos las experiencias, porque mi hermano y yo crecimos en un ambiente similar, pero interpretamos las cosas de forma diferente y fuimos construyendo marcos mentales. Cada uno de nosotros construimos como sesgos, porque no tenemos tanto tiempo para decidir, y vamos por la vida con esas anteojeras, con estos sesgos, tomando todo lo que coincide con lo que pensamos e ignorando todo lo que no coincide, más allá de la verdad. Porque la principal conducta humana es sobrevivir. Y es más importante sobrevivir que la verdad. Y eso tiene miles de años, nos guste o no. Si uno va hace 40.000 años, un antepasado nuestro estaba en un bosque y veía una sombra, si se ponía a investigar si la sombra era de un oso o de una rama que daba la sombra, y era un oso, no vivía. A nuestro antepasado no le importaba la verdad, disparaba. Y seguimos igual. Es más importante sobrevivir que la verdad. Y otra cosa que es más importante que la verdad es pertenecer a un grupo social, nos guste o no. Entonces, ¿cuál es el remedio para este mundo tribal, para el mundo fragmentado que muchos líderes malos tratan de poner nafta o gasoil al fuego? O sea, que tratan de hacer crecer para ganar una elección o para prevalecer. El antídoto para esto es la empatía. La empatía es la habilidad de imaginar qué siente el otro y sentir lo que siente el otro. Esa es una empatía emocional. Y la empatía es la habilidad para imaginar qué piensa el otro. Esa es la empatía cognitiva. Y la empatía predice liderazgo. El coeficiente intelectual no predice liderazgo tanto como empatía.
Y ahí sí quiero hacer una reflexión ahora sobre el otro tema que planteaste vos, además de decir que la salida para el mundo fragmentado y dividido es la empatía, la capacidad de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro emocionalmente y cognitivamente. Y ahí quiero hacer una reflexión para los docentes y para todos los rectores, los directores, para todos los líderes, sobre qué es el liderazgo. El liderazgo, en mi opinión, es una habilidad de articular una visión, casi un propósito vital, e ir a esa misión con decisión, coraje, quemando las naves. Esa decisión, esa actitud, inspira a los demás a salir de su propia inercia y aspirar a una utopía. Y casi sin preocuparse por las metas, porque como decía Machado, el problema de la meta es que a veces uno llega, el propósito es el camino. Y los líderes son más eficientes cuando logran inducir a sus seguidores de forma tal que estos pueden ver los intereses del grupo como intereses propios. El líder moderno entiende por liderazgo la habilidad de dar forma a lo que los seguidores realmente desean y quieren, y no fuerzan la conformidad mediante la utilización de premios y castigos. Y acá quiero hablar y resumir la inteligencia colectiva. Hoy sabemos que la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Y hay 3 factores que hacen que un grupo pueda tener más éxito. El primero, que haya diversidad de género en el grupo. El segundo factor que predice el éxito de un equipo es que haya alta empatía en los miembros del equipo. Y el tercer factor que predice el éxito del equipo es que además del líder, que el líder tiene que ser clave porque el líder tiene que estar para tomar riesgo, tiene que estar para representar el grupo, tiene que estar para manejar el ego de los miembros del equipo y para todo lo que hablamos antes, el líder es clave, pero los equipos que tienen más éxito son los que además del líder hay otras personas dominantes. O sea que no tiene que haber líder y el grupo, tiene que haber el líder y otras personas dominantes en el grupo. Esos son los 3 factores que se estudiaron desde la ciencia que predicen el éxito del equipo. Por esto, Facundo, esto debería ser un libro de texto para todas las instituciones educativas. Desafortunadamente estamos con muy poco tiempo y a mí me interesa mucho que la audiencia sepa lo que estás haciendo en las iniciativas, que escuchen también tu podcast y que vayan haciendo una biblioteca de Pensar de Nuevo, de los cursos de INECO y justamente que reflexionemos de la habilidad que tiene nuestro cerebro para percibir, interpretar el mundo, cambiar las emociones y los comportamientos. Realmente muy, muy interesante. Te quiero agradecer por estar en esta conversación. Tómate un minuto para que nos cuentes por qué Pensar de Nuevo, por qué INECO, y vamos a cerrar el capítulo de EDOP en español con estas reflexiones y con nuestro agradecimiento. Bueno, te agradezco, Fernando, la posibilidad de explicar por qué el podcast Pensar de Nuevo, por qué el libro Ser Humanos, o Usar el Cerebro, o el libro El Cerebro del Futuro, que está disponible online también, pero también está en las librerías de toda Latinoamérica y el mundo hispano. ¿Por qué INECO? Porque yo estoy convencido que los científicos tenemos que salir de nuestra torre de Babel y parte de nuestra contribución no solo es investigar y avanzar en el conocimiento, sino explicarle a la sociedad, que por otra parte con sus impuestos paga nuestra educación y nuestra formación, o la de nuestros científicos, de explicarle cómo funciona nuestra mente, lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro, que es el órgano más complejo del universo. Y hoy la neurociencia, que es el estudio científico de la mente, es el área de la ciencia que estudia el cerebro humano, es el área que estudia el órgano con el cual enseñamos, estudia el órgano con el cual aprendemos, y para mí esta información no debe quedar solamente en manos de los científicos, de los expertos, tiene que ser transmitida a la sociedad. Y la neurociencia no viene a reemplazar nada, viene a aportar datos científicos sobre preguntas que siempre nos hicimos en la civilización. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la conciencia? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Quién decide? Así que la neurociencia no es una amenaza, es una rama de la ciencia que intenta aportar datos sobre las preguntas que los humanos venimos haciéndonos desde el origen de nuestra civilización.
Súper interesante. Yo creo que esto merece que sigamos con otra conversación más adelante. Adriana, yo disfruté muchísimo, el tiempo vuela y pues nada, un capítulo más de EDOP en español. Adriana, ¿algún comentario final? Sí, nada, Fernando, yo te digo que yo soy bruja y digo que vamos a tener un capítulo de neurociencia mensual en EDAP en español. Así que lo vaticino. Muchísimas gracias, Facundo. Excelente. Gracias a ustedes, un placer enorme y los felicito nuevamente. Muchas gracias. Esto fue EDOP en español. Los esperamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en The EDAP en español. Te esperamos en un nuevo capítulo del podcast más influyente en educación y sus tendencias. The EDAP en español, una conversación de vanguardia.